¿Tienes idea de lo que es el arte contemporáneo? Tal vez Jorge Navarro sí la tenga, así que quédate conmigo y te platicamos un poquito más. Hola, sean todos bienvenidos nuevamente a otro capítulo de la tertulia artística de Virtuart. En esta ocasión estamos con un artista cuyo trabajo combina lo que es el rostro, la deformidad y lo extraño, justamente para hacernos cuestionar un poquito acerca de lo que vemos, cómo nos vemos y qué somos. Jorge Navarro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, contento. Bueno, pues contigo es una entrevista que tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Ya había querido que tuviéramos alguna conversación interesante porque pues dentro de tu trayectoria, no solo como artista, pintor, también eres un maestro de artes, ¿verdad? También en literatura, ¿o me equivoco? Sí, sí. Bueno, el posgrado que hice fue en arte y literatura, justo. Justamente, ¿no? Entonces, pues eres una persona que sé que tiene los conocimientos y las bases para llevar el arte a otro nivel y que además que también puede analizarlo, puede verlo, puede pues platicar un poquito acerca de todo esto que estamos viviendo, acerca del escenario artístico, no solo en México, sino también un poquito del mundo, ¿no? Bueno, pues quiero comenzar la entrevista preguntándote, ¿cuál crees que sea el papel del arte contemporáneo para México? Pues mira, Jesús, yo creo que es una pregunta interesante, incluso profunda, ¿no? O sea, tratar de dilucidar un poco el papel, ¿no? Sobre lo que es el arte contemporáneo y sobre todo en específico en el país, pues sí es, digamos que un reto, ¿no? Más que tratar de desmenuzarlo y dilucidarlo, yo creo que podemos tratar de describirlo, ¿no? Justamente porque pues es un estadio, un estatuto en el cual estamos viviendo y muchas de las veces para poder conceptualizar algo se necesita una especie de distancia, ¿no? Se habla mucho como esa distancia histórica en el cual uno puede poder observar los fenómenos y justo como estamos inmersos en este estadio actual del arte contemporáneo, pues tal vez nos resulte un poquito difícil, pero bueno, podríamos tratar de describir qué es lo que pasa actualmente, ¿no? Yo creo que esto que se le llama arte contemporáneo y más en específico en el país, pues corresponde más bien a dos cosas, ¿no? A una cuestión temporal, pero también a una cuestión como conceptual, ¿no? Digamos que de forma temporal podríamos situar al arte contemporáneo, que también ahí no hay mucho consenso en eso, pero bueno, podríamos pensar inicio del siglo XX, hay quien también lo puede situar finales del siglo XIX, ¿no? Donde hay una especie de cambio de paradigma en el arte. Y bueno, muchos lo pueden situar empezando las vanguardias, ¿no? Y otros más segunda mitad del siglo XX, después del periodo de guerras, con ciertos movimientos que también aquí habría que apuntar el sesgo occidental que tenemos al momento de historiar, ¿no? O de poder conceptualizar el arte, porque efectivamente pues hay un sesgo en el sentido de que el historia del arte es una disciplina, pues bueno, de las teorías occidentales y que muchas de las veces pues se trata de ciertas prácticas que tienen que ver con estas cuestiones occidentales, ¿no? Y las etapas que se dan en el arte pues son etapas muy fijas, siempre atendiendo pues a cánones occidentales, ¿no? Pero bueno. Y además que vemos la historia del arte y nos la imaginamos que es como escalera, ¿no? Paso a paso, paso, y muchas veces no logramos dimensionar que a veces pasan, se cruzan, se mezclan, o sea, creo que así como dices, nos lo han enseñado que son una línea del tiempo donde termina una, empieza la otra. Y realmente, pues también está demostrado que no es así, ¿no? Sí, claro, y no solamente el arte, sino en general los procesos históricos, ¿no? O sea, creo que hay que deslindarse mucho de esta idea evolutiva, o sea, digamos que podemos pensar en la historia del arte de esto desde, no sé, pensando si es que también esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, qué es lo que vamos a estar definiendo como arte, pero si es que estas primeras manifestaciones de la sensibilidad, ¿no? De estas pinturas prehistóricas, por ejemplo, si son arte, digamos, pues bueno, nos vamos hacia esa etapa y de cierta forma como una especie de comodidad del razonamiento, del pensamiento, siempre nos da una línea pues evolutiva, es decir, se empieza con una protopráctica, digamos, y se va desenvolviendo hasta, digamos, llegar a un desarrollo mayor.
Yo creo que de principio deberíamos de deslindarnos de esa idea de desarrollo y de evolución, porque bueno, de principio la palabra evolución ha tenido también, es un sesgo muy occidental, pero también nos habla de que siempre debe haber una especie de superación o siempre debe haber una mejoría, y en términos de arte es muy difícil asignar eso como una especie de mejoría, porque digamos que estamos atendiendo a una de las secciones importantes del humano que tiene que ver con la sensibilidad, y la sensibilidad en muchos sentidos va muy contrapuesta con el pensamiento, ¿no? Entonces, en estos casos, el arte, lo artístico, abrevando de la sensibilidad o viniendo de la sensibilidad, siempre nos pone en jaque porque efectivamente no le podemos dar una idea evolutiva, ¿no? O sea, una idea de pensamiento y de mejoría. Ese es uno de los primeros sesgos que se tienen y de las dificultades para poder concebir estas prácticas artísticas. Clasificarlo. Exactamente, ¿no? Ok, a ver, hablamos de arte contemporáneo, hablamos de una, pues tal vez no evolución, pero sí de cambios que se van dando dependiendo de los contextos. Pero me gustaría que reflexionáramos un poquito. ¿Cuándo todavía es arte contemporáneo y cuándo solamente es discurso vacío? Pues mira, lo que te decía se puede ver desde una cuestión temporal, ¿no? O sea, si es una cuestión de a partir del siglo XX, podemos decir así, es lo que se le podría llamar como arte contemporáneo, ya sea desde principios del siglo XX o la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Si es una cuestión temporal, podríamos decir que efectivamente, como ha pasado en la mitad del siglo XX para acá, estas prácticas que se desarrollan en ese tiempo, pues podrían enmarcarse en lo que se le llama arte contemporáneo. Hay otros, digamos, formas de clasificar el arte contemporáneo que no tiene que ver con una cuestión temporal, sino una cuestión de características. O sea, no todas las prácticas que se hacen en este tiempo tienen esta característica de contemporáneo, ¿no? Para ello, por ejemplo, hay diferentes teóricos que han llamado, por ejemplo, entre esta dislocación de lo que se le llama arte moderno, arte contemporáneo, ciertas características al arte moderno, ¿no? El arte moderno, por ejemplo, se dice que es un arte que venía mucho de las vanguardias, que trata de aspirar mucho hacia el futuro, hay una cuestión filosófica, idealista, ¿no? Para una mejoría, digamos, o un estado de la sociedad mejor, y que el arte sirve para eso, y hay una especie de superación, ¿no? El arte contemporáneo está más situado, digamos, en el presente, y en lugar de aspirar a algo, en realidad es una cuestión como un poco más descriptiva, ¿no? Y para ello, por ejemplo, echa mano de muchísimas artilugios conceptuales, ¿no? Para poder desarrollarse, y por eso también se le impregna mucho el sentido de, pues sí, de intelectualidad, donde hay mucho razonamiento y mucho pensamiento que está incrustado dentro del arte contemporáneo. Entonces, por ello, como característica, no todas las prácticas que están en este tiempo podrían denominarse contemporáneos. Sí existe, digamos, una especie, bueno, al menos esa es mi opinión, existe una condición de contemporaneidad en las prácticas artísticas, que eso es lo que yo creo que se le llama arte contemporáneo, ¿no? Ha habido otros intentos, por ejemplo, como de llamarlo arte actual, ¿no? Sí. Como una especie de superación del arte contemporáneo y buscar otros términos para referirnos, pero en general pues, nos podemos referir a estas prácticas que sitúan mucho un nivel discursivo. O sea, hay una especie de análisis en donde la sensibilidad no se pasa solamente a la expresividad, ¿no? Hacia esta cuestión de los sentimientos, ¿no? Trasladarlos hacia un elemento visual o plástico, sino más bien está el arte contemporáneo, o esta contemporaneidad en el arte está dotado de mucho discurso, ¿no? Y eso es una cuestión muy interesante, y yo creo que esa es una especie de dislocación, porque muchas veces al tratar de analizar ciertas prácticas actuales, se les está poniendo un paradigma anterior. Es decir, que el artista debe tener, por ejemplo, cierta maestría o cierta habilidad en la ejecución de ciertas prácticas plásticas, ¿no? Entonces, el arte contemporáneo saca, por ejemplo, manifestaciones como la instalación, ¿no? El propio ready-made, ¿no? Que parte de las decisiones del artista, y entonces como se le aplica el paradigma de que el arte debe ser algo bello, algo bien ejecutado, una excelencia en la ejecución, pues obviamente una caja de zapatos o una banana puesta con cinta, obviamente no corresponde a ese paradigma. Sin embargo, sí corresponde a paradigmas diferentes, ¿no? A un paradigma actual en donde tiene que ver mucho la cuestión discursiva. Y ahí es donde se desvía, y yo creo que está el meollo del asunto, porque en esta práctica de los discursos, pues obviamente hay discursos mucho más centrados, mucho más arraigados a una tradición. Hay otros que rompen esa tradición, porque hay una gran característica también dentro del arte. Hay un teórico español que se llama José Luis Brea, donde dice que
el arte en realidad siempre tiene una especie de autocrítica inmanente, ¿no? O sea, siempre se está autocriticando, siempre está tomando lo anterior para después desmenuzarlo y volverlo nuevo, volverlo otro. Entonces creo que también dentro de las prácticas discursivas, el arte contemporáneo justo ha hecho mano de ese mecanismo para poder estar cuestionando y cuestionando y cuestionando. Entonces, hasta que llegamos a que un suspiro, a que una escultura invisible pueda llegar a ser llamada arte, pero eso es lo que conjunta es todo el valor discursivo que tiene. Y eso es bastante interesante, ¿no? Porque si no, no estuviéramos discutiendo justamente esto, ¿no? Teniendo esta charla, y sobre todo estaríamos dejando afuera un sinfín de prácticas, ¿no? Que se hacen actualmente. Entonces creo que hay que situarnos en el paradigma en el cual vamos a estar evaluando las prácticas, ¿no? Entonces, bueno, platicando acerca de cómo nos tenemos que situar bien dentro de estos contextos para poder evaluar de cierto modo o poder opinar acerca de estos movimientos, de estos tipos de arte, pues sí queda claro, ¿no? Que el discurso se vuelve la herramienta fundamental. Y a veces hemos visto piezas que son más discurso que pieza, hemos visto piezas que son más pieza que discurso, la técnica a veces importa, a veces no. ¿Pero crees que esto puede llevar a una crisis de arte? No, yo no lo creo, porque aparte de esa crisis se ha hablado desde hace muchos años. O sea, ¿Hace cuánto que el arte está muerto? Exacto, ¿no? O sea, con este texto de Arthur Danton, ¿no? El fin del arte, que de muchos casos luego se simplifica mucho lo que dice Danton, pero en realidad no es que el arte haya muerto, simplemente es que todo, digamos, llega un momento en el que todas las prácticas de lo artístico pueden llegar a derivar en un montón de cosas inimaginables, ¿no? Y que eso puede llegar a ser que cualquier cosa puede ser arte. Hay una cosa esencial, todo es susceptible de llegar a ser arte, aunque no todo lo es, porque justamente para insertarse dentro del campo artístico necesita digamos, pasar por diferentes agentes y por diferentes mecanismos dentro del campo del arte, que de hecho creo que muchas de las veces analizamos al arte desde una visión como esencialista, es decir, tratar de definir el arte, ¿qué es el arte? ¿No? Y entonces se le asignan ciertos atributos y lo que no corresponde a esos atributos pues los dejamos fuera, como es el caso de esto de evaluar una caja de zapatos a partir de un paradigma de excelencia y de ejecución y de maestría en la representación, por ejemplo. Si lo evalúas con esos criterios, pues bueno, quedaría fuera, ¿no? ¿Cómo evalúas, por ejemplo, ¿cómo se llama? De Pier Mazzoni, el pedestal de la Tierra? Por ejemplo, esa pieza a mí me gusta muchísimo porque aparte, bueno, el desarrollo de la obra de Piero Manzoni, que bueno, desde la mierda de artista, ¿no? Que incluso es una especie de guiño y es un juego. O sea, al final también creo que muchos de los mecanismos del arte contemporáneo incorporan esta cuestión del juego, ¿no? Es un juego de decir, bueno, pues ahí está adentro la mierda de artista enlatada, que incluso pierde el valor si se trata de descubrir si sí trae ahí el pedazo. Si se abre, ¿no? O sea, la onda es que esté cerrada. Ajá, esos juegos son interesantes, ¿no? Y esa de postular, por ejemplo, en todo caso, Manzoni lo que hace con esta base, hay un pedestal, hay una creo que primera instancia de la pieza en donde es un pedestal y pone las huellas, ¿no? Es decir, cualquiera que se suba ahí llega al estatuto de arte, ¿no? Una especie de escultura viva. Pero también hay otro juego muy interesante en donde la base la pone al revés, ¿no? Y prácticamente como el mundo estaría sostenido en esa base, por ¿no? la base que está a la inversa, bueno, pues el mundo se convierte en una especie de obra artística, ¿no? Pero hay que ver aquí la cuestión del campo porque en realidad es un juego, o sea, es un juego en el cual pone en cuestionamiento los mecanismos por los cuales algo puede suceder. O puede situarse como obra de arte. Y muchas de las obras que vemos actualmente, incluso un poco simplificadas, ¿no? Justamente vienen de eso, de cuestionar mucho los mecanismos. Entonces, pues hay como muchos mecanismos para simplificar, ¿no? O sea, el mismo sistema capitalista y el sistema en el que estamos inmersos hace que muchas de las críticas que se le hagan, en realidad los absorbe, les lima las asperezas y después se vuelven un objeto pues simplificado con el cual estamos jugando, ¿no? Actualmente. Y por eso ahorita me llama mucho la atención con que decías cómo diferenciar pues una práctica artística contemporánea donde utiliza bien el discurso y otra donde pues es una especie de toma de pelo, ¿no? Y yo de principio te puedo decir, como cualquier respuesta que te puedo dar, es que no lo sé. O sea, no se puede, digamos, decir tal cual, bueno, pues fíjate que este es un discurso vacío, ¿no? No lo podemos saber a primera vista. Creo que estamos en un momento
en el que justo, y qué bueno, no se puede saber algo, digamos, de forma exhaustiva, no se le puede dar el sentido a primera vista. Y qué bueno, porque justamente el escarbar, el ver las relaciones que existen para ello, ver los contextos, ver cómo se insertan en los propios mecanismos del arte, es lo que hace interesante, y ese juego y ese mecanismo es lo que me gusta mucho, ¿no? O sea, ese nivel discursivo que va generando ideas y va generando cosas, que no solamente presenta, sino más bien configura, ¿no? Creo que esa es una de las... Y es que además nos encontramos en un periodo en el que se privilegia demasiado a la inmediatez. O sea, lo primero que veo, con eso me quedo. No, como dices, no escarbo para ver qué más hay. O sea, yo me quedo con que es una caja de zapatos. Me quedo con que es aire lo que me están vendiendo en el caso de la escultura invisible, por ejemplo, ¿no? Que es una simple banana con la cinta. Entonces, también eso pone mucho en riesgo porque, o sea, gracias a las redes sociales, que ahora vivo, y por cierto, síganme en todas mis redes sociales, pues nos están llevando a eso. Cada vez es más inmediato todo. Ya no quiero esperar. ¿Qué pasa con el WhatsApp, no? O sea, yo te mando un WhatsApp y espero que me respondas en ese momento, ¿no? Cuando antes se mandaba un correo electrónico y el correo electrónico tardaba 1 o 2 días en que te lo respondieran, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que pasa lo mismo con estos análisis que hacemos del arte. Nos vamos con lo inmediato, lo primero que veo, con lo primero que me quedo y con las muchas o pocas bases que yo tenga acerca de ese tema, ¿no? Sí, pero ese fenómeno yo creo que está presente en todos lados y en todo momento. Yo creo que hay una especie de incapacidad también de lo humano, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta mucho de George Steiner que se llama 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento. Y en ese explica justamente 10 razones por las cuales el pensamiento es triste, ¿no? Según él, bueno, están curiosas y están... Hubiera hecho 9 y sería más triste. Exacto. Ajá, exactamente. Entonces, en una de esas razones, justamente George Steiner propone que hay muchísimo pensamiento, es decir, todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo tenemos así una masa increíble de pensamientos que nos agobian, que nos van haciendo resolver cosas y todo, pero en realidad, si te pones a pensar, son las mismas cosas las que estamos pensando, ¿no? Dice Steiner. O sea, la tradición filosófica lleva muchísimo tiempo con este sesgo, digamos, occidental, digamos, desde la antigüedad, ¿no? El siglo V antes de Cristo, con estos filósofos highlights, Sócrates, Aristóteles y Platón, digamos, están discutiendo las mismas cosas esenciales. Desde ese momento se están discutiendo. Y ahora, digamos, la filosofía contemporánea, a pesar de que se ha hablado muchísimo, se ha hecho muchísimo, se han escrito miles y miles de libros, en realidad están enfocados a los mismos temas, ¿no? O sea, dice George Steiner, mucho pensamiento, poco contenido. O sea, en realidad son pocos los temas si te pones a pensar así, ¿no? Entonces yo creo que también eso mismo pasa con la interpretación o el acercamiento a la obra. Es decir, hay muchas obras, ¿no? Hay mucho que decir de las obras, pero en realidad siempre nuestro acercamiento es simplificado. Es decir, te puedo decir, no sé, la libertad guiando al pueblo de Delacroix, ¿no? Que tiene también una cuestión histórica, ¿no? O sea, es una obra del romanticismo, ¿no? Donde ves ahí una figura alegórica y todo esto. Teótica. Si tú la ves, te puedes aproximar de una manera simplificada, es decir, verla en su esplendor, porque es una obra muy, muy grande. La puedes ver en foto, puedes ver sus elementos, te puede conmover y hasta ahí llega tu experiencia y está bien, ¿no? Es lo mismo que ver la caja de zapatos de Orozco vacía, la ves ahí, te guste o no, ya, puedes tener o sea, no es un síntoma actual, digamos, es el inmediatez, sino más bien, si tú quieres analizar diferentes discursos, lo puedes hacer de una forma simplificada, pero también lo puedes hacer adentrándote. Aquí yo creo que lo que se necesita para esto es apertura. Yo creo que eso es una gran lección que nos está dando las prácticas artísticas contemporáneas, donde creo que más que del contenido tiene que ver con algo que nos puede dejar y nos puede aportar al pensamiento y a la sociedad, que es decir, apertura. Si tú de antemano te sesgas y pones una barrera entre los discursos actuales, pues puedes dejarlo ahí, ¿no? O sea, y decir, bueno, pues no me gusta, es una farsa y ahí queda. Pero también está interesante para mentes un poco más juguetonas, un poco más incisivas, ¿no? De meterse a los diferentes discursos y tratar de meterse al juego, ¿no? Porque en realidad yo creo, así como hay una visión, lo que te decía, muchas de las veces asimilamos al arte desde una visión esencialista, es decir, ¿qué es, no? ¿Qué es el arte? Y ahí pues no nos vamos a poder, nos adoramos. Pero hay una visión que a mí me interesa mucho más, que es esa visión sociológica del arte.
¿no? O sea, Pierre Bourdieu, en esta teoría de los campos, ¿no? El campo en general como materia de análisis sociológica también lo inserta dentro del análisis artístico, y en realidad lo que pasa, como en todos lados, pues el campo artístico es un campo, ¿no? Que tiene sus agentes, ¿no? Que están interactuando en el campo, esas fuerzas que están en tensión, que por supuesto que esas fuerzas son económicas, son conceptuales, son institucionales, son incluso subjetivas, ¿no? En cuestión de los artistas, ¿no? Los artistas que crean obras, pero también se están creando a sí mismos, la propia obra, ¿no? Que es la obra. Todas esas tensiones están jugando en el campo artístico, y verlo de esa forma sociológica es bastante interesante, más que decir, bueno, esto es arte y esto no es arte, ¿no? O sea, creo que es importante ver todas esas tensiones que están jugando dentro del artístico, y por qué, del resultado de todas esas tensiones, una caja de zapatos puede llegar a ser obra, ¿no? Y que aparte no es una discusión actual, esa obra es de los años 90, ¿no? Y antes incluso puedo pensar en un movimiento como el minimalista, ¿no? En donde trata de dejar toda la cuestión sentimental y expresiva del artista, ¿no? Así, tal cual, esa expresividad la deja de un lado, y estos escultores minimalistas lo que hacen es agarrar bloques, ¿no? Industriales, ¿no? Como una exaltación de la escultura que el artista no le mete mano. ¿Por qué? Porque el arte ya estaba muy plagado de la subjetividad y de la expresividad interior. Ahora vamos a dotarle de pensamiento y de decisión y de discurso, es decir, vamos a dejar libre a la obra artística del artista, ¿no? Entonces, esos cambios han sido muy interesantes para poder analizar las propuestas actuales, pero sobre todo, y eso lo quiero recalcar, meterte al juego, ¿no? O sea, el humano tiene una dimensión lúdica, ¿no? Entonces, creo que está bueno meterse al juego y tratar de buscarle más y no sesgarte a la primera, ¿no? No, y además que hay movimientos que están como privilegiados, ¿no? O sea, por ejemplo, el arte conceptual, que necesita tanto, a veces se hace como de ladito y decir, pues no entiendo el cuadro blanco sobre blanco de Malevich, no me interesa, ¿por qué hace eso? Pero, por ejemplo, ver algo de optical art, o ver arte povera, o ver por ejemplo, esta cuestión de este arte cinético, a la gente le gusta mucho, ¿no? Dice, esto sí es arte, ¿no? Qué bonito se ve cómo se mueve, o qué bonito. Pero creo que tiene también que ver justamente con qué tan profundo estamos llegando en el arte. Y ahora, hace un momento me estabas hablando de apertura, y creo que aquí va una pregunta que tiene que ver mucho con eso. ¿Qué opinas del esto lo pudo haber hecho mi sobrino de 5 años? Pues bueno, de principio es cierto, ¿no? O sea, de Claro. Principio es cierto, o sea, porque efectivamente, ¿no? O sea, pues sí, te digo, si se evalúa por la manufactura, pues hay pintores incluso que ni siquiera se postulan como artistas contemporáneos, o que les mueve más el discurso, que también, pues, un niño de 5 años lo puede llegar a hacer, ¿no? A mí se me hace un comentario bien y acertado, pero no creo que sea suficiente para evaluar estas prácticas. O sea, porque de cierta forma sí es cierto, ¿no? En muchos casos sí es cierto. A mí me gusta mucho, por ejemplo, analizar ciertas obras que de repente hay que, y eso también lo digo en cuestión de la apertura, o sea, la apertura, digamos, de razonamiento y de pensamiento, pero también ampliar nuestros umbrales de la sensibilidad. Porque, por ejemplo, de verdad que ver una caja de zapatos vacía, o sea, a mí personalmente, ya de una forma muy, muy personal, de verdad que sí me plaga de una, digamos, éxtasis sensible, ¿no? O sea, ves las salas dispuestas con otro tipo de prácticas, con obra, ¿no? Y de repente ves esa caja ahí, de repente te pone a pensar, y más que de pensar, también de sentir, ¿no? O sea, creo que la apertura también tiene que ver con las sensibilidades, ¿no? Eso es lo que yo podría decir, ¿no? Con eso. Ok, vamos a dejar ya tantito de lado todo este discurso contemporáneo, porque pues también creo que necesitamos saber de ti, necesitamos saber tu obra, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor hay alguien que ve y dice, bueno, ¿y qué opinas si no es artista, ¿no? Y obvio, es artista, y de los buenos, además. ¿Cuáles son los retos que te enfrentas tú como artista con las instituciones, con los entes privados, con tu mismo proceso creativo? Sí, pues mira, de inicio te podría decir que asimilar la actividad artística como una actividad profesional, ¿no? Es decir,
como una actividad que no solamente, apenas acabo de tener una entrevista donde me decía la persona que me estaba entrevistando, que un artista en realidad se debe decir artista cuando vive de ello, ¿no? Cuando vive de vender su obra, ¿no? Entonces, bueno, no solamente lo hablo en esos términos, ¿no? Sino más bien aquí digamos, el reto que existe para instalarte mucho en la profesión o en la actividad artística es justamente aceptar que la disciplina es una disciplina como cualquier otra profesión y que tiene diferentes áreas. O sea, de principio, la creación. O sea, un artista, digamos, se asume como tal porque crea, ¿no? Crea objetos, crea obras, crea unidades de sentido, vamos a llamarlo así, ya en términos más contemporáneos, ¿no? Entonces, digamos que hay un ala, ¿no? Un aspecto de lo artístico que es la propia creación. Pero hay otros aspectos, ¿no? Viendo esta visión sociológica. Una es también la propia creación de la imagen como artista. O sea, Pierre Bourdieu en esta asimilación sociológica del arte habla sobre, bueno, hablamos de quién hace las obras, pero casi nunca se habla de quién hace a los artistas. Y el artista también es una obra susceptible a ser creada, ¿no? Entonces, también el artista, aparte de crear obras, tiene que crear una figura de artista y tiene que crear también, pues, muchos sentidos para poder desempeñarse. Se habla mucho actualmente de este statement de artista, ¿no? Donde necesitas tener ciertos principios, ¿no? En los cuales te van guiando, ¿no? En ese sentido. La otra es la vinculación con las instituciones y la vinculación con todos estos dispositivos de exhibición, porque también hay otro cuestionamiento importante, ¿no? ¿Qué tanto tu obra funciona o se inserta dentro del discurso si no es que está expuesta o no está vinculada con, pues, los espectadores, los agentes, la gente que va a interactuar con la obra, ¿no? Entonces, digamos que esos son los aspectos. Otro, el aspecto económico, por supuesto, que tiene que ver con las ventas y con la promoción también, o sea, una creación de imagen de artista, pero también con la vinculación, pues, con coleccionistas o con, vamos a llamarle así, con gente de a pie que también te puede llegar a comprar obras, y que ese es un aspecto fundamental también, pues, para poder vivir de esto, ¿no? La otra es la alimentación, pues, intelectual, ¿no? La cuestión del pensamiento, que a mí me interesa mucho, de trasladar muchas inquietudes, porque a mí lo que me interesa mucho es trasladar ciertas inquietudes intelectuales que tengo y vaciarlas en las obras. Ese, digamos, es mi statement o mi giro que tengo, ¿no? Entonces, entre todas esas cosas hay que lidiar y hay que estar ejerciéndolas diariamente para poder llegar a ser un artista que se instaure y aparte que cumpla con tus propósitos personales, ¿no? Entonces, bueno, esta, digamos, que es la actividad a grandes rasgos de lo que implica, pues, tener una actividad artística actualmente, ¿no? Que es desde mi opinión. Ok. Si pudieras colaborar con un artista vivo o muerto, ¿con quién sería? No sé, es una pregunta difícil, porque digamos que, y eso es algo que me he cuestionado mucho, porque he asistido aquí en el ambiente cultural jalapeño y también en la Ciudad de México. De repente, pues bueno, se habla sobre ciertos lazos que tienes que hacer, ¿no? O sea, creo que hay un principio actual sobre la colaboración y la colectividad que está muy interesante, ¿no? De hecho, hay muchas prácticas artísticas que no se basan en la idea individual ni en la obra individual, sino prácticamente en una cuestión de creación colectiva, que es un proceso muy interesante. Ya el arte visto desde un dispositivo que puede incidir en lo social, por ejemplo, y no solamente el resultado, sino el propio proceso en el cual se ejecuta. Eso es interesante, ¿no? Y es un cuestionamiento que te digo que me gusta, porque a mí me gusta pensar en la idea de un artista así como una especie de filósofo como Diógenes, ¿no? Diógenes es alguien apartado en su cueva, ¿no? Que incluso le dijo al hombre a la persona más poderosa de aquel entonces, ¿no? Alejandro Magno, le dijo que se quitara porque le estorbaba para ver el sol, ¿no? A mí me gusta mucho esa figura porque creo que desde lo individual, desde el uno, ¿no? Se pueden generar muchísimas cosas, y de cierta forma también la práctica artística puede llegar no solo a vincularte, sino también a explorar cosas internas, ¿no? Entonces, eso de la colaboración, a mí digamos que es un tema que me interesa mucho, porque es algo que he meditado bastante, pero a mí me gusta asumirme como un artista Diógenes, ¿no? Me gusta más ir desde adentro, o sea, desde adentro para después exteriorizarlo, ¿no? Eso es algo. Pero, y más que tratar de colaborar con algo, tal vez te podría decir, pues, artistas que, pues bueno, que me llaman mucho la atención por su forma de cómo operan, ¿no? Entonces, hay un artista
inglés que se llama Frank Auerbach. Bueno, es de origen alemán, me parece, pero que bueno, se refugió en Inglaterra, ¿no? En Londres, me parece. Y que su forma de trabajo es asignarle mucho a la pintura, ¿no? La cuestión del tiempo. Es decir, le va dando capas y capas y capas de pintura. O sea, hay pinturas que pueden durar muchos años en ser hechas. Y incluso en un mismo retrato o una misma situación y circunstancia la va desarrollando durante años, ¿no? Con capas y capas. Es más, la primera instancia la pintura queda muy al fondo y se va llenando y emplastando, y también hay un elemento tridimensional con los lienzos que tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, más que pensar en la colaboración, pienso más en modos de trabajo, y ese es, digamos, un ideal que yo tengo de pensar a la pintura, que actualmente estoy instalado en la pintura, pensarla como un elemento que me permita meterle o asignarle más una dimensión temporal, ¿no? Y escultórica. Eso es lo que te podría decir, porque no se me viene a la mente algo así como para la colaboración, ¿no? Pero bueno, eso es. Algo que tú no dirías del arte ni aunque te paguen $1 millón. Espérame. Bueno, Convicción. Quiero ver aquí la convicción que tienes. Sí, algo que no diría del arte, cuando escuché las anteriores, creo que habías hecho esas preguntas, de repente capté, creo que diferente la pregunta, y lo veía yo en cuestión como de algo que todo el mundo sabe del arte, pero que no se dice, ¿no? O sea, como una especie de chisme del arte, ¿no? Pero ya después asumí que en realidad el sentido de la pregunta es decir algo de lo cual tú estés convencido y que no dirías lo contrario, ¿no? Eso. Pues, ¿qué no diría? Pues no diría que el arte es simple, ¿no? Creo que ajá, ¿no? O más bien diría, creo que lo que yo diría es que pues el arte tiene tanto la simpleza como la complejidad, y yo siempre preferiría la complejidad. Entonces creo que lo que no diría es que pues el arte se toma de forma simple, ¿no? Creo que eso es lo que diría. Excelente. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias. Gracias por dedicarnos este tiempo, que para mí es muy importante, sobre todo en esta cuestión de hablar de las corrientes artísticas que tienen que ver con el concepto, con lo contemporáneo, con lo que pues hace un momento también hablabas, ¿no? Acerca de si ya no es contemporáneo, si es actual, si estamos hablando de cuestiones temporales, si estamos hablando de cuestiones de ideología, si estamos hablando de otro tipo de cosas. Y creo que deja mucho esta charla acerca de una visión muy centrada acerca de que el arte pues es algo que nos va a acabar llenando, que nos sigue haciendo humanos, que nos sigue diferenciando. No somos simplemente personas que se sientan y se ponen a escribir en una computadora, a llenar Excels a lo loco, sino que también sentimos, también vivimos y también necesitamos expresarnos, y que el arte nos lo permite desde distintos ángulos, ¿no? O sea, no solamente existe la pintura perfecta, no solamente existe una escultura académica con proporciones basadas en matemáticas, sino que cada quien tiene también ciertos modos, y que también podemos encontrar que estas mismas opciones nos permiten crecer también como seres humanos. Sí, yo nada más quiero apuntar algo que se me fue hace rato, pero en este afán de, digamos, categorizar, ¿no? Y también en este sentido de que el arte es un mecanismo que siempre va cuestionándose a sí mismo, creo que siempre se utiliza una frase así en los términos artísticos, que es que ya no se hace esto, ¿no? O sea, el arte ya no es tal, o sea, ya no... Y creo que eso también hay que tomarlo en cuenta para analizar las prácticas, porque en realidad se siguen haciendo prácticas que tienen que ver con el perfeccionamiento de la técnica. Se sigue haciendo pintura, se sigue haciendo escultura académica, y qué bueno que se haga eso. Se sigue haciendo dibujo, no es que ya no se haga, no es que en esta etapa contemporánea ya no se haga, ¿no? Eso creo que también es un sesgo que hay, porque pareciera ver con esta visión evolucionista decir que ahora ya no se está haciendo ese tipo de cosas, y no, o sea, qué bueno que se sigan haciendo cuestiones académicas, cuestiones preciosistas, pero qué bueno que también exista este lado discursivo. Entonces creo que estamos en un momento del arte en donde, como todo puede caber, qué bueno que todo quepa,
¿no? Porque no se está negando, no hay una pelea, digamos, entre, ay, bueno, ya no se hace escultura. Claro que no, claro que se hace escultura académica con proporciones, qué bueno que se haga eso, pero también qué bueno que tengamos la apertura para poder incorporar cuestiones discursivas al arte. Entonces estamos en un momento muy bueno para el arte, porque en realidad, aunque no todo lo sea, cualquier cosa puede serlo, dependiendo cómo se instalen estos mecanismos, estas fuerzas de tensiones que hablamos hace rato del campo artístico, pero qué bueno que pueda hacer cualquier cosa. Eso es lo maravilloso, creo, ¿no? O sea, no está negando. Es lo enriquecedor. Ajá, exacto. Entonces creo que eso es lo importante que apuntar, ¿no? Excelente. Y bueno, pues, redes sociales. @jorgenavarro.studio. Excelente, pues para que lo sigan en Instagram y en Facebook. Y en Facebook. ¿Sale? No se lo pierdan. Bueno, ¿terminó ya la exposición o está por terminar? El 14 de junio. Sí. 14 de junio está por terminar la exposición en Art Space, México. Una exposición muy interesante. No sé si va a itinerar, vayas a exponer pronto en otro lado, pero pues yo espero que sí. Porque es obra que vale mucho la pena ver, sobre todo el manejo que haces, la distorsión y lo extraño que hay en tu obra. Pues muchísimas gracias, Jorge, y pues estamos esperando que tengamos otra charla al respecto para cuando se nos ocurra otro tema loco del cual hablar. Sí, no, gracias a ti, Jesús. Vale, pues muchas gracias. Sigan en redes sociales, Virtuarte MX, por ahí andamos, seguimos teniendo todavía más videos, seguiremos teniendo más invitados y pues hasta la próxima.